Hola, buenos días a todos, a todas. Buenos días, Sonia. Creo que todo el mundo ve ya la presentación, así que si os parece con puntualidad, vamos a iniciar este Infoday de la convocatoria 2025 del programa Pleamar. Sonia, te damos la palabra para dar la bienvenida y hacer la introducción. Fenomenal. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos estáis acompañando. Estoy viendo el contador, ya casi nos acercamos a 100 personas, así que nada, bienvenidos a esta jornada informativa de una de las convocatorias que tenemos actualmente en marcha. Yo simplemente quería daros un poco un contexto más general de la Fundación Biodiversidad. Muchos nos conocéis, pero a lo mejor muchos de vosotros es el primer contacto con la Fundación. Somos una organización que se creó hace más de 25 años, en el año 98, cuyo objetivo es la conservación de la biodiversidad. No sé si alguien me puede apoyar pasando las transparencias. Está, Sonia. Sí, ¿Está? ya lo hemos pasado. Vale, es que veo la portada nada más. Yo solo veo... Vale, ok. Bueno, pues una fundación del sector público que está adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que, como nuestro nombre indica, trabajamos por la biodiversidad, pero desde los inicios de la organización hemos tenido muy claro que trabajar por la naturaleza es trabajar por las personas y por la economía. Y así ha quedado latente en todos los proyectos y programas y convocatorias que lanzamos desde el inicio de nuestra andadura. Como mirada general también, la Fundación Biodiversidad somos la principal entidad donante a proyectos de biodiversidad en nuestro país. Por un lado, en ese sentido canalizamos distintos fondos, fundamentalmente fondos europeos, el Fondo Social Europeo, el FEMPA, que es el que nos trae a esta reunión, fondos, por supuesto, de los fondos de recuperación, del PRTR y también otro fondo estructural, los fondos FEDER y también Horizonte Europa. Y gracias a esos fondos estructurales y al abanico de convocatorias que publicamos cofinanciadas con estos fondos, podemos apoyar una media de entre unos 250 proyectos al año. Por otro lado, somos una entidad que también ejecuta proyectos, es decir, tenemos también mucha empatía con las entidades beneficiarias de nuestras convocatorias de ayudas porque nosotros también somos entidad beneficiaria en otras convocatorias de ayuda, generalmente convocatorias de ayudas de la Comisión Europea. Y así ejecutamos grandes proyectos de conservación, fundamentalmente cofinanciados con fondos LIFE, en los que participamos con la coordinación del proyecto o como socios con otros socios. En fondos LIFE, fondos del Partenariado Europeo de Biodiversidad del Horizonte Europa, en el marco de Biodiversa Plus. Y luego también una tercera línea de actuación importante es que impulsamos plataformas de encuentro, colaboración, intercambio de conocimiento. Y aquí tenemos, por ejemplo, la plataforma de custodia del territorio, la iniciativa española Empresa y Biodiversidad, que nace específicamente para trabajar, para generar esos puentes con el sector privado, la red Emprende Verde, para lo mismo, pero enfocado a personas emprendedoras. Un abanico para poner en común, como digo, esos canales y esos espacios de encuentro, diálogo y conocimiento. Podéis ver ahora las líneas de actuación de la Fundación: ecosistemas terrestres, marinos, urbanos, las causas de pérdida de biodiversidad, conocimiento, participación del sector privado y luego líneas transversales como puedan ser las relaciones internacionales, la comunicación o el enfoque de género. Estamos, como sabéis, en el periodo de financiación de los fondos estructurales 2021-2027 y aquí estamos gestionando, por un lado, 43 millones de Fondo Social Europeo Plus, 98 de Fondo Europeo de Desarrollo Regional, fondos FEDER, y 29 de Fondo Europeo Marítimo de Pesca. Cada uno de los fondos con objetivos muy distintos. Aprovecho también para comentaros convocatorias que hay abiertas cofinanciadas con estos fondos, que no van dirigidas específicamente al sector pesquero y acuícola. Los proyectos para el sector pesquero y acuícola, este es el marco, la convocatoria del programa Pleamar, cofinanciada por FEMPA, pero hay otra serie de fondos que también puede ser de vuestro interés. Y estas son las convocatorias que tenemos actualmente en marcha. La que
la que nos trae este encuentro, que como sabéis tiene 14,5 millones de euros, cofinanciada con FEMPA para proyectos de un mínimo de 100.000 euros y máximo, pues dependiendo del eje, cuyo plazo está abierto hasta el 28 de julio. También tenemos en marcha una convocatoria que os invito a conocer en el marco del Fondo Social Europeo Plus, el programa Emplea Verde, que son proyectos específicos dirigidos a la capacitación y formación de personas desempleadas, trabajadoras y emprendedoras. Es decir, si lo que queréis impulsar es un proyecto 100% de capacitación y de formación, este sería el marco. Entre los 14 ejes de la convocatoria hay uno específico relacionado también con pesca, así que os invito a conocerlo. El plazo también finaliza, al igual que Pleamar, el 28 de julio. Y luego otras dos convocatorias, una centrada en conservación y restauración de hábitats y especies marinas, cofinanciada con Fondo FEDER, abierta hasta el 16 de julio, y una última para impulsar la bioeconomía local y el reto demográfico con 39,6 millones de euros y también cofinanciada con fondos FEDER y cuyo plazo finaliza el 23 de julio de este año. Y bueno, esto es un poco lo que yo quería compartir en este foro, que tuvierais esta mirada general por si encontráis oportunidades en las distintas convocatorias que tenemos ahora abiertas. Y sin más, paso la palabra a mi compañero, a Javier Remiro y a Carmen Gutiérrez, que nos van a guiar a lo largo de la jornada. Muchísimas gracias y espero que sea tremendamente útil. Gracias. Buenos días de nuevo. Muchas gracias, Sonia, por esta panorámica así general sobre la Fundación Biodiversidad y sobre todo el foco en las convocatorias que están ahora mismo abiertas. La verdad es que pues, hay muchas oportunidades de financiación en la casa para proyectos, como decía Sonia, transformadores que impulsen la transición ecológica y que nos ayuden a reforzar la sostenibilidad de un amplio espectro de sectores socioeconómicos. Yo quería inicialmente, bueno, pues incidir un poco en el programa, en lo que vamos a ver a lo largo de estas 2 horas que tenemos por delante, hora 3/4, ¿vale? Vamos a hacer, después de esta introducción, vamos a hacer un repaso por los aspectos generales de la convocatoria, pues incidir en las principales novedades que hay en este periodo respecto a los periodos anteriores. Luego vamos a poder ver también los temas de económicos, cuáles son los gastos elegibles. Pasaremos un poco por encima a esta segunda parte, cuáles son los aspectos económicos, cuáles son los aspectos más importantes de comunicación, cuáles son los criterios que vamos a utilizar para evaluar las solicitudes que presentéis. Luego tendremos un bloque pues, más extenso de cómo se presenta una solicitud, con algunas pautas sobre el aplicativo, cómo acceder y luego qué campos hay que rellenar y cuáles son los más importantes, qué documentos hay que adjuntar para presentar bien la solicitud. Y luego 3 aspectos transversales que están relacionados con todo el trabajo de la Fundación, con todas las convocatorias que gestionamos, que tienen que ver con la lucha contra el fraude, el cálculo de la huella de carbono, que sabéis que es un requisito de todos nuestros proyectos, y cómo se integra o cómo se puede integrar la perspectiva de género en nuestras convocatorias. Y bueno, sin más, para ir con cierta agilidad, bueno, agradecer a todo el equipo que ha estado preparando esta jornada, este Infoday. En el chat van a estar Margarita Funza, Susana Montejo y Leticia Ortega contestando a preguntas que podáis tener, que se pueden ir generando a lo largo de la presentación. Y conmigo va a estar Carmen para iros introduciendo cada uno de los temas que os he comentado. Pediros que si os surge alguna duda, nuestra recomendación es que la apuntéis y que la dejéis en el chat anotada. Es posible que durante la presentación se vayan resolviendo solas esas dudas y si no se ha resuelto, al final tendremos un turno para ir repescando esas preguntas que haya en el chat e iros contestándola a micrófono abierto. Si no nos diera tiempo, porque a las 12 empieza, como sabéis, la jornada de la convocatoria 2025 del programa Emplea Verde, si no nos diera tiempo a contestar alguna pregunta, pues no os preocupéis que nos quedaremos con ella y os contestaremos luego desde el programa Pleamar, ¿vale? Desde el correo del programa Pleamar. Lo mismo si durante el proceso de elaboración de vuestra propuesta os surge alguna duda, pues sabéis que ese correo está a vuestra disposición. Venga, pues muy rápidamente
poner un poco en contexto de qué estamos hablando, qué es el programa Pleamar y qué es el FEMPA en el periodo 21-27. Como muchos conocéis, pues es la iniciativa de la Fundación Biodiversidad a través de la cual reforzamos o apoyamos el refuerzo de la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola en el contexto de la economía azul. Tiene ya un recorrido desde el periodo 2007-2013, en el que la Fundación fue por primera vez organismo intermedio de gestión del Fondo Europeo de Pesca. En ese periodo publicamos una convocatoria de ayudas en 2013 y pudimos financiar 28 acciones colectivas dentro de uno de los ejes de este periodo. El grueso de actividad ha estado en el periodo 2014-2020, en el que la Fundación fue designada al inicio del periodo de programación y pudimos publicar 5 convocatorias de ayudas, seleccionando 207 operaciones que al final han dado lugar a 135 proyectos. Y en el periodo en el que nos encontramos, ya con el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura, periodo 21-27, pues hemos previsto la publicación de 2 convocatorias. La primera se publicó en el año 2023, seleccionamos 43 proyectos que estáis ejecutando muchos seguramente ahora mismo, y esta segunda que hemos publicado en 2025. Con estas 2 convocatorias agotamos nuestro plan financiero para este periodo, que es de 17,7 millones de euros FEMPA, que se convierte en una dotación total de 29 millones de euros. De ahí que las 2 convocatorias que hemos publicado tengan un importe de 14,5 millones de euros. Aquí un poco más de detalle de lo que ha supuesto el periodo FEM, con las 5 convocatorias que os mencionaba, 30 millones de euros en total en las 5 convocatorias publicados, 24,2 millones de euros comprometidos, de los cuales 16 millones son de Fondo Europeo Marítimo de Pesca. El importe promedio en este periodo de proyectos fue de 115.000 euros, evaluamos 416 propuestas y seleccionamos 207 proyectos, que es una tasa de selección de proyectos muy buena, que representa casi un 50% de todas las solicitudes recibidas, que no tiene comparación con el resto de convocatorias en la Fundación. Ya entrando en el periodo FEMPA, que nos ocupa ahora mismo, pues bueno, esto es un poco información también de contexto. Sabéis que es uno de los 4 fondos estructurales y de inversión europeos que pone en marcha la Comisión Europea, que la Fundación no participa únicamente en la gestión del Fondo de Transición Justa, así que somos órgano intermedio de gestión, como ha comentado Sonia en la introducción, de Fondos Social Europeo Plus y de FEDER, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En este caso concreto, en el FEMPA, pues hay un reglamento que articula toda la programación y este reglamento establece 4 prioridades de ejecución. Una enfocada a la pesca y a la conservación de los recursos biológicos, otra enfocada a la acuicultura, a la transformación y a la comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura. Una tercera, más amplia, orientada hacia el impulso de la economía azul sostenible en las zonas costeras y el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas, con todo lo que tiene que ver con los grupos de acción local de pesca. Y una prioridad 4, que es novedosa en este fondo, que no estaba en los periodos anteriores, que tiene que ver con la gobernanza internacional de los océanos. Aquí entra todo lo que tiene que ver con la recopilación de datos, la gestión oceánica. Como os decía anteriormente, en este periodo tendremos estas 2 convocatorias. La que nos ocupa ahora es la de 2025, con 14,5 millones de euros. Algunas novedades de este periodo FEMPA respecto al periodo anterior. Pues bueno, incorporamos nuevos ejes de actuación, luego entraremos un poco, sin entrar mucho en profundidad, pero sí en el detalle de cada uno de estos ejes. Se refuerza la obligatoriedad de participación del sector pesquero y acuícola en todos los proyectos y también la obligatoriedad de garantizar el acceso público a las actividades y resultados. Incorporamos una novedad que son las agrupaciones de entidades beneficiarias. En el periodo anterior, algunos os sonará que en las primeras convocatorias tuvimos la figura de los socios en los proyectos. Esto ha transicionado hacia esta nueva figura que prevé la ley de subvenciones, que es la de agrupación de entidades beneficiarias, de manera que en cada proyecto pueden participar hasta un máximo de 4 entidades como beneficiarias. Luego también ampliamos la duración, pasando de los 12 meses del periodo anterior a 24 en la primera convocatoria 2023 y en esta a 24 meses de duración para proyectos nuevos y 18 meses de duración para proyectos de continuidad con proyectos que están en ejecución. Luego explicaremos un poco más en detalle todos estos puntos. Luego también la financiación varía respecto al periodo anterior. En este periodo el máximo que podemos dar como subvención es el 70% del importe total del proyecto, con independencia de que la entidad sea pública o privada.
En el periodo anterior, pues tuvimos distintas modalidades para la asignación de la subvención en función de la puntuación que se obtenía en la evaluación, luego en función del importe disponible. Bueno, ha ido variando y en este periodo lo hemos simplificado de esta forma. Todos los proyectos reciben una subvención del 70% del importe total. Ya luego hemos recibido algunas consultas en estos primeros días en los que la convocatoria estaba abierta, en la que nos preguntabais cuánto de eso era FEMPA, cuánto de eso aportaba la fundación, cuánto tiene que aportar la entidad beneficiaria. Bueno, pues es muy sencillo de explicar. La subvención siempre es del 70% y el 30% restante lo pone la entidad beneficiaria, con independencia de que sea pública o privada. Luego, también uno de los requisitos que teníamos del periodo anterior y en general en la tramitación de subvenciones y de fondos europeos es la necesidad de profundizar en la simplificación administrativa. Aquí ya definitivamente en este periodo transicionamos a una justificación 100% digital. Únicamente es necesario aportar físicamente pues, los materiales que se elaboren físicamente para la ejecución del proyecto, pues folletos, bolsas, camisetas, todo ese tipo de material que es habitual que se elabore en los proyectos. Si se hace un cuaderno, un boli o algo, eso hay que aportarlo, pero todo lo que es la documentación justificativa se presenta en formato digital y también incorporamos la opción del informe de auditor, que era también una de las demandas del periodo anterior. Esto pensamos que va a simplificar mucho la fase de justificación. De hecho, pues aquellos expedientes, aquellos proyectos que vengan con su informe de auditor tendrán por nuestra parte una revisión de ese informe de auditor a través de un check sencillo y si está todo correcto, pues ya pasarán a la fase de pago. Tenemos una liquidación provisional, lógicamente, si hubiera alguna incidencia en la parte técnica y pasarán ya a la fase de liquidación definitiva y pago con más agilidad que en el periodo anterior. Luego, una novedad, por un lado negativa, pero también con una parte positiva, es que en este periodo todas las entidades que soliciten anticipo van a tener que aportar una garantía. Luego explicaremos un poquito más qué tipo de garantías deben aportarse, pero la buena noticia es que el gasto de constitución de esta garantía es elegible en este periodo. Luego también introducimos la presentación de liquidaciones parciales. Esto nos va a ayudar a cumplir con nuestra senda financiera y con la regla N+3, que sabéis que se aplica a los fondos europeos y que nos obliga a cada año a ir certificando gasto a la comisión y que se vaya liberando ese gasto para el Reino de España. Y para eso tenemos esta figura de las liquidaciones parciales. De manera que en la mitad de ejecución de los proyectos se producirá esta liquidación. Y luego también se ha modificado el método de cálculo de los costes indirectos, que luego os contaremos con un poco más de detalle. Algunos aspectos importantes que deben quedar claros en esta jornada informativa y que son imprescindibles para que los proyectos puedan pasar a la fase de evaluación. ¿Vale? El primero es el ámbito de actuación de los proyectos, que se recoge en el artículo 2 de la convocatoria. Bueno, ni que decir tiene, que igual lo hemos pasado un poco por alto al principio de la presentación, que es fundamental para aquellas entidades o personas que estéis preparando una propuesta, que leáis bien la orden de bases del FEMPA y que leáis muy bien, con todo el detalle que requiere, la convocatoria. ¿Vale? Ahí viene todo explicado. Por si acaso hubiera algo que no está explicado, tenéis también una guía para la presentación de solicitudes en la página web, que también es importante que leáis. ¿Vale? Eso resuelve la práctica totalidad de las dudas que nos llegan normalmente al correo electrónico. ¿Vale? Pero bueno, volviendo al ámbito de actuación, pues todos los proyectos tienen que cumplir con uno de estos tres ámbitos de actuación. No con los tres, con uno al menos deben cumplir. O bien tener carácter supraautonómico, y esto implica tener actuaciones en más de una comunidad autónoma, o bien que se desarrollen en el medio marino de competencia estatal, o bien que se desarrollen en un espacio protegido, definido y regulado en la legislación estatal. Vosotros seleccionáis vuestro ámbito de actuación y nosotros lo evaluaremos y veremos que realmente coincide con el que nos habéis indicado. Lo mismo con los requisitos generales del proyecto. Estos requisitos generales vienen establecidos en el documento de criterios de selección de operaciones que aprueba el Comité de Seguimiento del FEMPA y son comunes a todos los proyectos. Principalmente son que el proyecto tenga un interés colectivo, una entidad beneficiaria colectiva y características innovadoras en el ámbito de actuación del proyecto. Esto yo creo que se explica mejor poniendo un ejemplo. Entonces, una entidad que tenga interés, un proyecto que tenga interés colectivo quiere decir que los resultados de
ese proyecto, que las actividades que se desarrollan benefician o repercuten en una colectividad, en un conjunto de personas o de instituciones. La entidad beneficiaria colectiva, pues yo creo que también se entiende muy bien. Es aquella que no es individual, no es una empresa que atiende a un fin económico o a un único propietario, digamos, o a un conjunto de propietarios, sino tiene un beneficiario colectivo. Y luego aporta características innovadoras. Esto ha cambiado un poco respecto al periodo anterior y es muy importante recalcarlo en este periodo. Y es que los proyectos deben aportar esta innovación, no solo en el ámbito de actuación del proyecto o en el ámbito local de ejecución del proyecto, por decirlo de alguna forma, sino que en este periodo esa innovación se ha ampliado al conjunto del sector, ¿vale? En el periodo anterior hablábamos de que una innovación que se desarrollaba en un puerto podía trasladarse en un proyecto a otro puerto en el que no se hubiera desarrollado esa innovación. En este periodo, ese tipo de innovación no nos vale. Debe ser una innovación que beneficie al conjunto del sector al que se dirige. Entonces, si fuese una innovación eso, en una lonja, por ejemplo, no podríamos aprobar un proyecto si esa innovación ya se está implementando o desarrollando en otra lonja, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis en cuenta y que lo expliquéis bien en el formulario de solicitud, que quede bien claro cuál es la innovación que aporta el proyecto. Nosotros tenemos la obligación de evaluarlo y de determinar si realmente el proyecto aporta estas características innovadoras o no. Luego, otro requisito fundamental, como os decía también antes, es la participación activa del sector pesquero o acuícola en su ejecución. Vais a ver cuando leáis detenidamente la convocatoria y los ejes que para algunos se establece este requisito como obligatoriedad o como una opción, ¿vale? Entonces, leerlo bien. ¿Y qué implica la participación activa? Luego lo contaremos también con un poco más de detalle. Pues que o bien el sector pesquero o acuícola participa como entidad beneficiaria de una agrupación en la ejecución del proyecto, o bien que se cuenta con ellos a través de alguna de las modalidades previstas en la ley de contratos o en la ley de subvenciones. Esto es, pues, hacer una licitación, por ejemplo, para la ejecución de una determinada actividad en abierto dirigida a una organización del sector pesquero para el desarrollo o la prestación de un determinado servicio. Pues eso permitiría cumplir con este requisito, ¿vale? Y luego otro aspecto muy importante es que todas las entidades deberán acreditar que tienen la capacidad financiera, administrativa y operativa para realizar el proyecto. ¿Cómo se acredita esto? Pues bueno, vais a tener unos campos descriptivos en el formulario de solicitud, en la aplicación informática, ahí nos tendréis que explicar esta capacidad y en el caso de que nos surja alguna duda de la lectura de esos campos, pues os pediremos o bien aclaraciones en la subsanación o bien que reforcéis algún aspecto si el proyecto ya es seleccionado en la reformulación. ¿Cuáles son las figuras de participación de la convocatoria? Bueno, como venimos hablando durante estos primeros minutos, el de entidad beneficiaria está claro, es una entidad que resulta beneficiaria y que se recoge en la resolución de la convocatoria como tal, como entidad beneficiaria. Esto en este periodo se complica un poco con las agrupaciones, pero bueno, muy poco, porque en el caso de las agrupaciones, todas las entidades que forman parte de la agrupación son entidades beneficiarias, ¿vale? Una de las entidades es coordinadora, pero todas son beneficiarias. ¿Qué tratamos de buscar con esta figura de participación en los proyectos? Pues que varias tipologías de entidades diferentes participen en los proyectos y esto genere sinergias. Pensamos que este es uno de los aspectos más positivos o beneficiosos del periodo anterior, el que entidades del sector junto con comunidad científica y organizaciones ambientales trabajen juntas para mejorar la sostenibilidad del sector y esta figura de las agrupaciones de entidades es lo que pretende impulsar, ¿vale? En ese sentido, animaros a utilizar esta figura y a generar estas sinergias entre entidades. ¿Veis arriba en la presentación que hemos puesto una imagen que dice ¿buscas entidades para presentar un proyecto en agrupación a las convocatorias de la Fundación Biodiversidad? Pues esto es un portal que hemos creado en el que podéis buscar o ofreceros como entidad participante de una agrupación. Vais a ver que tenéis la opción de seleccionar o bien la convocatoria del programa Pleamar o bien la convocatoria del programa Emplea Verde Plus y ahí podéis indicar o bien qué ofrecéis o bien qué buscáis. Estáis diseñando un proyecto y decís, oye, nos vendría bien reforzar la componente científica y buscamos una institución científica que pueda desarrollar tal metodología, tal innovación o trabajar en determinado aspecto del proyecto. Pues podéis escribirlo ahí
y lo mismo si sois esa entidad que se ofrece para prestar un determinado servicio o colaborar de alguna forma en un proyecto, ¿vale? Os invitamos a que entréis, que veáis un poco, ya hay algunas instituciones que han escrito ahí pues, su petición o su ofrecimiento y os animamos a utilizar esta herramienta que pensamos que puede ser muy útil. Pues a veces hace falta una organización del sector para cumplir con el requisito de obligatoriedad de la participación activa o a veces, pues eso, buscáis a alguien, una organización ambiental que pueda trabajar sobre el territorio, incluso una entidad de carácter local, igual público, que os permita cumplir con el carácter superautonómico para desarrollar actividades en otra comunidad autónoma distinta. Pero bueno, aprovecharlo porque pensamos, como os digo, que puede ser una herramienta muy interesante. El principal requisito de las agrupaciones es que tienen que hacer un modelo de agrupación, que es el M2, lo vais a ver en los modelos, y que este modelo lo firman todas las entidades. Ahí vienen las condiciones de ejecución del proyecto a que se compromete cada una de las partes. Y luego en la resolución, los que ya habéis sido beneficiarios, pues veis que lo que aprobamos es el proyecto, pero la subvención está personalizada para cada una de las entidades que forman parte de la agrupación. Con lo cual, cada entidad es responsable de liquidar su parte de presupuesto, su parte de subvención. Y nosotros haremos una liquidación única de cada proyecto, pero con un desglose de qué importe corresponde pagar a cada entidad beneficiaria. ¿Vale? Un aspecto muy importante que recalcamos y que estamos viendo en este periodo de ejecución. La figura de las agrupaciones requiere de unas habilidades nuevas de coordinación que no teníamos en el periodo anterior. ¿Vale? Entonces, por un lado, la figura de la entidad coordinadora de la agrupación es muy importante porque toda la comunicación de la Fundación se establece con esta entidad coordinadora a través de la dirección del proyecto, la figura de director, directora del proyecto. ¿Vale? Entonces, no es un papel menor, no es, bueno, coordino yo que da igual quién coordina, no, va a requerir de una dedicación especial y por eso el director, directora de proyecto tiene que ser una persona integrante de la entidad coordinadora y, como su propio nombre indica, implica ejercer esa labor de coordinación. Es decir, nosotros, por ejemplo, mandamos una comunicación a las direcciones de los proyectos sobre un cambio en un modelo, por ejemplo, pues cualquier modelo de autoliquidación que varía, se incorpora cualquier novedad o cualquier mejora y lo mandamos a los directores, directoras de proyecto. Es una obligación de la entidad coordinadora compartir esa información con cada una de las entidades que forman parte de su agrupación y coordinarlas para que empiecen a utilizar, por ejemplo, ese modelo nuevo. O se manda una comunicación, por ejemplo, relacionada con los aspectos de comunicación. Cambian los logos, cambia el ministerio, hay un combo de logos nuevos. Pues lo mismo, nosotros establecemos esa comunicación con la entidad coordinadora de la agrupación, con la dirección, y ya es responsable de trasladar esa información a las entidades que forman parte de su agrupación. Lo mismo va a pasar con la justificación, ¿vale? La entidad coordinadora va a tener que indicar a sus entidades de la agrupación que se inicia, por ejemplo, el proceso para presentar la justificación y encargarse de recopilar toda la documentación justificativa del proyecto para hacernosla llegar a la fundación, ¿vale? No vamos a recibir, por ejemplo, justificaciones de cada una de las entidades que formen parte de la agrupación. Todo eso se centraliza a través de la dirección del proyecto y de la entidad coordinadora, que es la que se comunica con la fundación. ¿Vale? Con lo cual, ahí, pues, para aquellas entidades que estáis pensando ejercer este rol, tenerlo en cuenta a la hora de formular vuestras propuestas. ¿Vale? Contemplar que va a tener una carga de trabajo adicional, que va a requerir de un esfuerzo administrativo seguramente extra, que igual las otras entidades no van a tener, y contemplarlo en vuestros presupuestos, en vuestros cuadros de recursos humanos y en el marco lógico del proyecto. ¿Vale? Esa labor de coordinación puede ser una acción en la que incluyáis pues, determinadas reuniones de coordinación que se van a desarrollar a lo largo de la ejecución del proyecto y otras tareas que penséis que tienen relevancia en ese rol. ¿Vale? Y luego, la figura de las agrupaciones, como novedad de este periodo, también nos está presentando, como os decía antes, nuevos retos en la ejecución de los proyectos. ¿Vale? Es importante a la hora de construir la agrupación que conozcáis la institución o la entidad con la que vais a trabajar, porque la agrupación requiere de ese trabajo coordinado. ¿Vale? No queremos proyectos en los que 4 entidades
cada una trabaje por su cuenta y luego se junte los resultados de cada una de las entidades. O sea, queremos que exista realmente esos proyectos que se desarrollan en agrupación, en el que las entidades colaboran para la ejecución de las acciones, aunque siempre haya una entidad responsable de cada acción en el proyecto, sí que queremos que, lógicamente, sean acciones que se desarrollan en agrupación y que cada entidad que forme parte de la agrupación aporte un valor al proyecto, ¿vale? Entonces, pensar muy bien con quién formáis la agrupación y eso luego va a facilitar la ejecución del proyecto y la justificación, ¿vale? Lo ideal es que busquéis instituciones con las que tenéis confianza, con las que habéis trabajado antes, conocéis cómo funcionan, con equipos de trabajo que conozcáis y que eso genere esta sinergia de colaboración, de participación y de facilitación luego de las labores de coordinación, ¿vale? Simplemente ese guiño para que lo tengáis en cuenta, que es muy importante con quién se constituye la agrupación. Y luego, otra de las figuras que tenemos, que también es clásica de este periodo, es la de entidades que colaboran en el proyecto, ¿vale? Aquí, pues es habitual decirnos, oye, tenemos que poner el logo en una jornada porque un ayuntamiento nos cede la sala para una jornada. Y claro, queremos poner el logo en el programa. Pues bueno, ese es el típico ejemplo que ponemos siempre de entidad que colabora en el proyecto. Es una entidad que no está prevista inicialmente en la ejecución, o bueno, sí lo está, pero que no consta como tal entre las entidades beneficiarias del proyecto, que no ejecuta ninguna acción y a la que no se paga o no se contrata para la prestación de ese servicio, de esa colaboración, ¿vale? Ese es un aspecto importante. El ejemplo que os digo del ayuntamiento que cede una sala es el más sencillo de entender. Entonces, esos son entidades que colaboran en el proyecto. Si ya ahora cuando estéis formulando el proyecto tenéis entidades de este tipo que dicen, oye, yo voy a colaborar porque voy a difundir los resultados de tal acción. O yo voy a colaborar porque esta jornada se va a hacer en mis instalaciones. Bueno, pues indicárnoslo en la solicitud y nosotros lo valoraremos cuando hagamos la evaluación de proyecto, ¿vale? Ahí os ponemos un recordatorio de que no es necesario que nos aportéis cartas de apoyo de la Administración. Si ya habréis leído algunos la convocatoria o conocéis la del 23. El comité de evaluación de esta convocatoria, el programa Pleamar, está formado por distintas vocalías y, en concreto, 5 de ellas corresponden a distintas subdirecciones generales, tanto de la Secretaría General de Pesca como de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Con lo cual, esas administraciones a las que vais a dirigir vuestra petición de carta de colaboración o de interés van a estar en el comité y os van a decir que, por tanto, no pueden aportaros una carta de colaboración. Esto no quiere decir que no se soliciten los permisos a estas administraciones, ¿vale? Que ese sí que es un requisito que hay que cumplir, el de aportar los permisos necesarios para la ejecución de las acciones. Si nos decís, vamos a trabajar en un espacio de la Red Natura, en concreto, ya en la formulación del proyecto, pues os requeriremos un permiso de la autoridad competente en la gestión de ese espacio para desarrollar los trabajos que nos digáis que vais a hacer en ese espacio, ¿vale? Entonces, cartas de interés o de colaboración no, permisos sí. Vale, bueno, aquí muy rápidamente algunos aspectos comunes de los proyectos. Como os decíamos antes, duración máxima 24 meses, 18 meses, proyectos nuevos 24, proyectos de continuidad 18. Importe mínimo si hay una entidad beneficiaria, 100.000 euros. Importe mínimo si es una agrupación, 200.000 euros. Importe, en el caso de una agrupación, no hay importe mínimo por entidad, ¿vale? La agrupación debe alcanzar el importe total de 200.000 euros. Podéis buscar, pues yo qué sé, una cofradía de pescadores que aporte 30.000 euros, una organización ambiental que aporte 50.000 y una universidad que aporte los 120.000 que faltan para llegar a los 200.000. Y con eso conformar una agrupación de importe mínimo 200.000. ¿El importe máximo? Pues el que hay previsto para cada uno de los ejes. Si presento mi proyecto al eje 1 y quiero presentar un proyecto de 2 millones de euros, pues tiene cabida, porque ese eje tiene esos 2 millones de euros de financiación. En el periodo anterior, en la convocatoria anterior, hemos recibido proyectos no de la totalidad del eje, pero sí importes de un presupuesto pues muy significativo y pensamos que esto va a favorecer la creación de las agrupaciones y proyectos transformadores, que es también lo que estamos buscando, o más transformadores, es lo que estamos buscando en este periodo. Subvención, insisto, 70-30. 70 subvención, 30 entidad beneficiaria. Aquí tenemos los ejes
hemos quitado de la presentación luego todo el detalle de cada uno de los ejes para agilizar un poco, porque se hace como muy repetitivo ir entrando en el eje 1, eje 2, eje 3, pero bueno, simplemente para que tengáis la información. En el eje 1 cabe cualquier proyecto que tenga que ver con interacciones e impactos, ¿vale? Con el objetivo de disminuir el efecto de la pesca sobre el medio marino. En el eje 2 cabe cualquier proyecto que tenga que ver con la protección del medio marino. Este es el eje de las estrategias y de las directivas. Aquí está la directiva Hábitat, la directiva Aves, las estrategias marinas. Cualquier proyecto que encaje en esas directivas y estrategias cabe aquí. Luego tenemos un eje de residuos. Aquí caben proyectos de recogida, reutilización, valorización de residuos, también de sensibilización relacionados con la basura marina. En el eje 4 de investigación, recursos marinos y gobernanza, pues es un poco un cajón desastre de lo que no cabe en el eje 1 ni en el eje 2 o lo que tiene que ver con generación de redes y colaboración entre entidades, ¿vale? El eje 5, muy enfocado en sensibilización ambiental. El eje 6, investigación en acuicultura, también con una línea de sensibilización sobre acuicultura. Y el eje 7, que es os comentaba antes de la prioridad 4 nueva de este periodo sobre el conocimiento del medio marino. Aquí está enfocado a recopilar datos, información oceanográfica sobre el medio. Ahí veis los importes, suman 14,5 millones, que es el importe que tenemos de dotación de la convocatoria. Incidir aquí en que leáis en la convocatoria cada uno de los ejes porque tiene sus particularidades, ¿vale? Muchos de los ejes tienen algún criterio de evaluación particular que se explica en ese eje, o lo que os decíamos antes del requerimiento de la participación o la colaboración activa del sector pesquero, ¿vale? Entonces, leerlos bien para entender. Y luego, aclararos que si no tenéis muy claro en qué eje encajar vuestro proyecto, porque puede entrar en protección del medio marino o en el eje 1 o en el eje 4, por ejemplo, que son los que generan normalmente más confusión, pues tendréis que hacer una apuesta a la hora de presentar vuestro proyecto por ese eje y nosotros en el momento de evaluarlo determinaremos si realmente ese proyecto encaja en ese eje o no y tendremos la opción de proponerle al comité de evaluación que lo cambie de eje cuando lo evalúe, ¿vale? Entonces, bueno, también podéis preguntarnos si tenéis alguna duda ya muy concreta, una vez que esté ya muy definido el proyecto, pues decirnos, oye, nos surge esta duda y tratamos de orientaros a dónde presentar el proyecto. Y aquí voy a dejar ya paso a Carmen, que os va a contar toda la parte, bueno, mi parte tampoco es muy divertida, pero bueno, la parte como más de tripas de la convocatoria, de qué tipo de gastos son elegibles, los aspectos de comunicación y luego cómo presentar una propuesta que es sencillo y los que ya lo habéis hecho, pues podéis dar testimonio de que es así, pero bueno, sí que tiene algunos matices que es importante conocer. Así que, Carmen, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. A mí me toca una parte muy larga y siempre me echan la bronca porque dicen que me enrollo mucho. Entonces, a ver cómo lo hago para no enrollarme mucho, contar todo lo que tengo que contar y que quede claro. Yo digo que si al final se resuelven dudas y queda todo claro, pues será tiempo bien invertido, aunque me enrollo un poquito de más. Si me veis hacer gestos raros, será porque seguramente me están haciendo señales de que vaya cortando o abreviando y me distraen. Pero bueno, voy al lío, aspectos económicos. Aquí vamos a dar solamente unas pinceladas porque ahora mismo para la presentación de la solicitud tampoco vamos a entrar en mucho detalle de esta parte. ¿Qué tenéis que saber? Pues que cuando el proyecto finalice hay que justificarlo y hay que justificarlo tanto técnicamente como la parte económica. Y entonces se verificarán que todos los gastos que se están imputando al proyecto, pues que se han ejecutado conforme dicen las bases reguladoras y con respecto dice la convocatoria. Tenéis que saber que todos los gastos que están relacionados con la realización del proyecto, pues en principio los podréis imputar. Tienen que haber estado en el presupuesto, deben ser verificables. Muy importante que estén dentro del periodo de ejecución de vuestro proyecto, que no haya gastos cuyas facturas salen de ese periodo y, por supuesto, pues que sean necesarios, que no sean cosas innecesarias en la ejecución del proyecto. Por contaros así muy brevemente, estas son las principales partidas. Tenemos una partida para personal, una para dietas, desplazamiento de alojamiento, contrataciones y equipamiento. Aquí ya en el periodo CEMPA unificamos algunas partidas que veíamos que generaban bastante confusión. Entonces, ahora tenemos una partida única para equipamiento en la cual tenemos tanto el material cogible
como aquel inventariable en el cual se puede imputar la amortización. Esto es importante saberlo. Aquel material inventariable solamente se podrá imputar la amortización de su uso. Y también hemos unificado, que antes teníamos separadas una partida para subcontrataciones y asistencias externas, ahora tenemos una única partida de contrataciones. También es importante saber que de personal se puede imputar el personal hasta el 100%, pero sí, por favor, que sea coherente. Es decir, no tiene mucha lógica que un director de una entidad grande impute un 100%, porque no es realista. CEOs y directores de entidades grandes seguramente están a 1000 cosas. Entonces, podemos imputar hasta un 100%, pero por favor, es siempre realistas y coherentes los casos. Aparte de estas 4 partidas, hay una quinta, que son los gastos indirectos, que estos no hay que presentar las facturas ni nada, va a través de un procedimiento simplificado en el cual corresponde, un 7% de los costes directos, va a tipo fijo. Y yo os digo, no sería, aquí entrarían pues luz, agua, electricidad, este tipo de cosas. Teléfono, material de oficina, y ya os digo que no es necesario presentar todas las facturas, sino que directamente será un 7% de los costes directos. Por hacer así un poco de resumen, cosas importantes. Hay un modelo, luego vamos a hablar de eso, de los modelos que hay que presentar. Hay un modelo, en concreto hay un formulario Excel en el cual hay una pestaña para que hagáis la asignación de cuál es el presupuesto del proyecto, tanto por partidas, estas 5 partidas que acabo de explicar, como vía las acciones. Habrá que justificar el 100% del proyecto. Ya ha comentado Javier que la subvención es un 70% y las entidades beneficiarias aportan un 30%. Aunque la entidad beneficiaria aporte un 30%, la justificación se hace sobre la totalidad del proyecto, sobre el 100% del gasto. Si se ejecuta menos importe, pues proporcionalmente disminuye la ayuda. Y se permite un 15% de desviación de partidas. Esto es importante dejarlo claro porque muchas veces, yo entiendo que ahora mismo es muy difícil hacer un presupuesto fino e hilado al detalle porque hay muchas incertidumbres. Para empezar, ni siquiera sabéis si el proyecto se va a conceder, si no, cómo va a ser la climatología, si se van a poder hacer todas las campañas que a lo mejor tenéis pensadas. Entonces, es importante también que quede claro que vais a poder hacer cambios. Me vuelvo un poco atrás. Dentro de luego de estas partidas, no es que pongamos que el proyecto se solicita y estupendo, el proyecto es beneficiario, está incluido en la resolución. No se puede modificar el total. Es decir, si el proyecto se ha concedido por 200.000 euros, el proyecto va a ser 200.000 euros. Pero dentro de las partidas sí que puede haber, siempre y cuando esté justificado y sea lógico, un movimiento. Y decir, oye, pues mira, es que yo esto lo iba a hacer a través de una contratación y finalmente no lo voy a hacer a través de una contratación. Lo voy a asumir con personal propio. Se puede hacer. Una vez el proyecto esté ejecutándose, se puede hacer una modificación para decir, oye, quiero llevarme 10.000 euros de la partida de contrataciones a la partida de personal. El motivo es que tenía pensado hacer esta contratación, pero ha habido esta dificultad, entonces al final lo hacemos nosotros, bla, bla. Se explica y siempre y cuando sea una cosa pues que tiene lógica, que es sensata, que va en el beneficio del proyecto, esa modificación se puede hacer. Entonces, intentar ahora, por supuesto, afinar y hacer un presupuesto lo más realista posible. Pero que tengáis también un poco esta tranquilidad, que sepáis que una vez que el proyecto se esté ejecutando, se pueden hacer estos cambios de, oye, pues mira, es que veo que los alojamientos me están saliendo más caros, necesito llevar un poco de dinero a esta partida. Esa posibilidad existe. Última, bueno, unas cositas así generales de agrupación. Puede pasar a veces que se forme una agrupación y hay una entidad, por ejemplo, que tiene, o que haya varias entidades que para ellos hacer las contrataciones es un proceso pues que implica mucha burocracia, que es muy largo, que no es sencillo, y puedas decir, oye, pues todas las contrataciones las concentramos en X miembro, en X integrante de la agrupación. Eso no se puede hacer. Tenéis que tener en cuenta que cuando hay una agrupación, cada entidad que esté integrando esta agrupación podrá subcontratar el máximo el 50% del importe que tenga concedido. Con lo cual, no puede haber, por ejemplo, una entidad de la agrupación que sea la que realice o que toda su partida, todo su presupuesto esté en la partida de contrataciones. Es un poco así general, porque es una cosa que alguna vez habéis comentado. Comentaba Javier que hay un modelo que es el M2,
que es el acuerdo que se hace de las agrupaciones. Si se producen cambios, pues hay que volver a firmarlo. De cara a la justificación, también lo ha comentado Javier, es la coordinadora, la entidad coordinadora de las agrupaciones quien recopila toda la información, la unifica y la presenta. Entonces, aquí vamos a ser un poco pesados a lo largo de esta jornada. Vamos a insistir mucho en que, por favor, tengáis esto en cuenta y las entidades coordinadoras pues, coordinen y tengan en cuenta que van a tener un trabajo adicional que vamos a pedir, de verdad, porque los coordinadores, para algo son coordinadores. Entonces, son los que se comunican con nosotros, con quien nosotros centralizamos las comunicaciones y son los que tienen que unificar a su vez todas las comunicaciones de los distintos integrantes de la agrupación. Puede haber anticipos. Los anticipos se pueden solicitar cuando es una agrupación, lo puede solicitar una entidad y otra no hay ningún problema. Y se pagará igual que las liquidaciones y nosotros hacemos una transferencia a cada una de esas entidades. Esto es un poco diferente. Antes también comentaba Javier que ha habido periodos y ha habido convocatorias en FEM que teníamos socios y ahí solamente viene la entidad beneficiaria, todo lo que es la transferencia de dinero se hacía a la entidad beneficiaria y la entidad beneficiaria a su vez se lo traspasaba a los socios. En este caso, al ser todos los integrantes de la agrupación entidad beneficiaria, nosotros haremos una transferencia a cada entidad beneficiaria para el importe del anticipo o el pago de la liquidación. También comentaba Javier, como novedad en este periodo, que puede haber un informe de auditor. Lo recomendamos mucho, de verdad. Creemos que va a agilizar mucho todo el procedimiento de justificación. Y el gasto del informe de la auditoría es un gasto que es financiable. Y bueno, pues hay un poco la responsabilidad de las entidades, pues que hay una responsabilidad solidaria con respecto a lo que es el conjunto del proyecto. Por cerrar un poco ya con los aspectos económicos, que hay que tener claro que existe un modelo para incluir cuál es el presupuesto, que hay que justificar el 100%, que si se ejecuta menos el importe del proyecto del que se tiene concedido, pues que proporcionalmente disminuye la ayuda, que hay posibilidad de hacer un 15% de desviación entre partidas cuando el proyecto finalice y que ayudas no económicas cuantificadas no pueden justificar lo que es el gasto del dinero. Es decir, si no ha habido un gasto para el proyecto, no se puede imputar como gasto para el proyecto. Con esto cierro el capítulo de la parte económica. En cualquier caso, si hay alguna duda, pues luego también vamos a poner el correo Pleamar para si más adelante, cuando estéis ya cerrando lo que es el proyecto, os surgen dudas, tanto de la parte económica como de cualquiera de las otras que vienen ahora a continuación, pues tomáis nota y estamos a vuestra disposición para poder responder todas aquellas preguntas que podáis tener. Pasando a aspectos de comunicación, esto solamente es una diapositiva, va a ser muy rápida, pero es importante que tengáis en cuenta que todos los proyectos tienen que tener una actividad de comunicación. Esta actividad, además, tiene que ser la A0. A lo mejor os parece, de verdad, yo entiendo que a lo mejor estas decisiones no se entienden, que es como, oye, si yo quiero que sea la A9, no. Os pedimos que en todos los proyectos, la actividad A0 sea la de comunicación. Es un poco por gestión interna nuestra. Entonces, todos los proyectos tienen que tener una actividad de comunicación porque la convocatoria define que todos los proyectos, como mínimo, tendrán que hacer una rueda de prensa y un vídeo divulgativo subtitulado, esto lo pedimos por tema de accesibilidad, y una jornada que se puede o bien organizar o bien participar en una jornada que otra entidad esté realizando. Importante, la jornada tiene que estar dirigida a potenciales personas destinatarias del proyecto. Para que cuente como esta jornada divulgativa que obliga a la convocatoria. Se pueden hacer luego más cosas. Podéis hacer un plan de comunicación, podéis hacer pues, asistencia a congresos, una campaña en redes, en mercados, en playas, o sea, de todo. Todas esas actividades, estupendo, porque ya os digo que la comunicación creemos que es un aspecto muy importante, no solamente hacer los proyectos, sino también contarlo, se incluyen como actividad a cero. Comentaba también Javier, resultados públicos accesibles. En algunos casos, en proyectos de investigación, también tenéis que tener en cuenta que pueden pedir los datos para incorporarlos al Inventario Español de Patrimonio Nacional y Biodiversidad y al Banco de Datos de la Naturaleza. Tenemos ahí mucho flujo de información sobre los proyectos y la información de los proyectos, sobre todo aquellos que pueden contribuir a tanto al inventario como al banco. Y luego así genérico, yo creo que esto ya no hace falta decirlo, estamos en 2025, pero
vamos a insistir, hay que usar un lenguaje inclusivo, imágenes no sexistas, tener en cuenta, por favor, aspectos de accesibilidad, pues si se hacen vídeos que estén subtitulados, por ejemplo, que es quizá como lo más fácil. Si se hace un apartado en una página web, pues que pueda ser luego como audio descrito por estos sistemas que leen las páginas web. Bueno, que por favor tengáis en cuenta todos estos aspectos relacionados con la accesibilidad y también con la igualdad. Y muy importante ya de inicio que sepáis que cuando los proyectos finalizan, pedimos datos desagregados. Pedimos datos desagregados por género, rango de edad entre mayor y menor de 40. Esto es una cosa que viene del fondo. Nosotros tenemos que contar luego qué beneficiarios ha tenido el proyecto o cuántos voluntarios y tenemos que decir, separarlo entre género y mayor y menor de 40. Y también si participan personas con discapacidad, igual. También tenemos que saber género y mayor y menor de 40. Entonces también un poco porque lo tenéis en cuenta. Y con esto cierro la parte de comunicación y pasamos a otro apartado. Este es los criterios de evaluación. No voy a entrar mucho aquí, no voy a entrar mucho porque hay un estupendo documento, una lectura muy amena de, no sé, 170 páginas, pero que recomiendo de verdad, no lo digo, o sea, no es broma, es una lectura muy recomendable. Hay un documento, lo tenéis en la página web del Ministerio del Mapa, se llama Criterios de selección para la concesión de ayudas del programa del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura. Nosotros, a la hora de hacer la selección de los proyectos, no nos inventamos nada. Está todo completamente definido y tasado en ese documento, que es en el cual nosotros nos tenemos que regir, vamos. Con lo cual, os invito de verdad a leer. De todos modos, os voy a contar aquí un poco los aspectos que creo que más os pueden interesar. Primera cosa, que hay 4 tipos de criterios. Tenemos los criterios generales, los criterios horizontales, criterios que se llaman de viabilidad técnicas y o económicos, y unos criterios que son específicos para cada tipo de actividad. Cada eje va a tener unos criterios específicos que pueden coincidir o no. Todo eso viene también definido en la convocatoria. Lo vais a poder ver ahí con más detalle. Entonces empezamos con los criterios generales. Los criterios generales son 5. Cada uno se puntúa con 2 puntos. Ya os digo que todo esto viene definido en el documento de criterios y está efectivamente así definido, que son estos 5 criterios y que se tienen que dar 2 puntos. Y cuando se da un punto o cuando se dan 2. Los criterios, pues contribución a la estrategia, al DAFO, al tipo de actividad de programa operativo, planes, políticas, contribución a los indicadores de resultado. Bueno, ya os digo, no entro mucho, esto está en la convocatoria, está en ese documento. ¿Qué es lo importante que tenéis que tener en cuenta? Que todos los proyectos tienen que puntuar algo en estos 5 criterios, porque tener un 0 en alguno de ellos implica que el proyecto no va a ser apto y por tanto no va a ser elegible. Por lo cual, a la hora de definir los proyectos es muy importante conocer, y esto está en el programa del FEMPA y está publicado, ahí está en los tipos de actividad, está el DAFO, están los indicadores de resultado, para pues, aseguraros que vuestro proyecto efectivamente contribuye a estas cosas. Más tenemos los criterios que decíamos horizontales, aquí son 2, nuevamente 2 puntos cada uno, que son resultados ambientables cuantificables y la persistencia en el tiempo, y que existan en el proyecto actuaciones o medidas concretas en materia de igualdad. Aquí tiene que haber, para que lo tengáis en cuenta, es decir, no voy a discriminar a la hora de hacer contrataciones si eso no es una medida en materia de igualdad, eso es cumplir la ley, quiero decir. Entonces, tenemos que ir un pasito más allá. No discriminar a la hora de hacer contrataciones, pues no se considera una actuación o una medida concreta en materia de igualdad. El que se haga se dé un paso más allá, el que se mire cuál es la situación del proyecto, bueno, cómo se puede contribuir, que hagamos una jornada específica para trabajar esto, para fomentar la igualdad, una cosa que estamos detectando, pues ahí así. Luego hay una diapositiva de esto, con lo cual tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, que lo tenéis en cuenta, que es una cosa que también se valora. Hay un criterio que es de viabilidad técnica, en este caso es calidad, detalle, coherencia del proyecto, coherencia del presupuesto, del cronograma, la calidad científica y técnica que tenga el proyecto, son cosas que también tenemos en cuenta.
Y por último hay unos criterios que son específicos, que estos van definidos para cada eje y los tenéis que ver en la convocatoria, porque no están puestos aquí. Según el eje, pues hay algunos o hay otros. ¿Qué se tiene que tener así en cuenta o con qué me gustaría que os quedarais? Pues que en el formulario, cuando vayáis haciendo el formulario en el aplicativo web, hay muchas preguntas que se vinculan a los criterios. Por ejemplo, pues preguntamos por los resultados ambientales cuantificables, preguntamos por las medidas en materia de igualdad. Entonces, explicarlo muy bien, porque ya os digo que está vinculado y a nosotros nos sirve para valorar cómo contribuye vuestro proyecto en estos aspectos. Que lo que se ponga, pues que tiene que ser verificable e medible, que muchas de las cosas cuando si el proyecto resulta beneficiario y el proyecto finalice, se tiene que justificar, pues cómo el proyecto ha contribuido en materia de igualdad o en los resultados ambientales o en las estrategias, este tipo de cosas. Y que los criterios de evaluación, claro, no se pueden modificar. O sea, permitimos muchas modificaciones en el proyecto, siempre y cuando pues, no afecten a los objetivos generales, ni a los objetivos específicos, ni a los criterios de evaluación. Porque, claro, no sería justo que alguien presente ahora una propuesta que cumple todo, que recibe una puntuación altísima y luego cuando el proyecto comienza se modifica y de repente ya no hacemos nada de aquello a lo que hemos puntuado. Entonces, los aspectos que se vinculan a los criterios no se pueden modificar. Es decir, si yo estoy diciendo que voy a hacer una acción de igualdad y por tanto el proyecto se está puntuando en base a eso, luego no puede empezar el proyecto y decir, pues no voy a hacer esas acciones. Eso no se ha permitido. Y ya no me enrollo más con los criterios, voy directamente, yo creo, a lo que más os puede interesar, que es cómo se presentan las solicitudes o qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de presentar las solicitudes. Por hacer así un poquito de cronograma. Hay una primera fase, que es en la que ahora mismo estamos, que está hasta el 28 de julio. 28 de julio a las 23:59. Por favor, no lo dejéis hasta el último momento. Esto siempre lo decimos, pero la verdad es que lo decimos siempre con muy poco éxito. La triste para nosotros realidad es que el 80% de las solicitudes las recibimos al final los últimos días. Por favor, no lo dejéis para el final, no lo dejéis para el último día. Luego también sabéis que está abierto el aplicativo hasta las 23:59. Si entráis a las 23:50 y tenéis algún problema, no vais a poder llamarnos, preguntarnos, no va a haber margen de maniobra para que nosotros os intentemos ayudar. Si luego tenéis algún problema que no debe, pero bueno, pongamos que lo hubieseis. Entonces yo os invito a que lo hagáis antes, que estéis desde el inicio, y si lo vais a dejar hasta el último día, pues que sea antes de las 5 de la tarde, para que por lo menos estemos nosotros al otro lado, para si pasa algo que podamos hablar. Una vez que finaliza el plazo de presentación de solicitudes, pues ya viene toda la fase de evaluación y habrá unas propuestas que sean preseleccionadas. Preseleccionadas, no quiere decir seleccionadas. Esto hay que tenerlo claro, que tu propuesta sea preseleccionada no te convierte ya en beneficiario. Luego habrá que hacer una documentación, presentar más documentos y ya una vez que se publique la resolución, ahí ya sí. La reformulación son 10 días. Y una vez que ya colocamos la resolución, llamamos ahora que hay como una tercera fase, que es porque lo hemos empezado a hacer en la convocatoria del 23. Tenemos una reunión con vosotros, con las entidades beneficiarias que resulten, pues, aquellos proyectos que resulten seleccionados. Habrá una reunión para conocer al final al equipo y a las personas que lo van a tutorizar, ponernos cara, hablar, dudas, y también nos mandamos un cuestionario con una serie de indicadores que necesitamos conocer del proyecto. Eso es una vez que los proyectos ya han comenzado. Muy importante, también lo decimos siempre, por favor, lo primero de todo, entrar y leer la documentación, las bases, la convocatoria, la guía, las FAQ sobre todo. Le dedicamos muchísimo tiempo y lo hacemos con mucho cariño y creo que lo hacemos muy bien, sinceramente. Me voy a permitir aquí el autoelogio. Creo que la guía de presentación está muy bien y creo que tenemos unas FAQs completísimas. Son cerca de 100 preguntas. Llevamos ya 7 convocatorias, con lo cual conocemos muy bien cuáles son las dudas que surgen. Entonces, hemos hecho un documento de preguntas frecuentes, está separado por apartados, que como os digo, son fácilmente 90, 100, no sé de memoria, pero son muchas. Y casi todas las preguntas que podáis tener
van a estar resueltas. Van a estar resueltas bien porque vienen bases en convocatoria o porque está explicado en la guía o en los preguntas frecuentes. También, además, tenemos a vuestra disposición una guía sobre cómo se puede integrar la perspectiva de género en los proyectos. Por si, bueno, nosotros os invitamos, desde luego, a hacer esa incorporación de perspectiva de género en los proyectos y entendemos a veces no es fácil. Esta guía lo que pretende es ser una ayuda para ello. También tenemos una guía sobre el fraude, que es una cosa que, como comprenderéis, le damos bastante importancia. Y luego, además, están subidos los modelos y los formularios. Luego os explico cómo acceder, porque también es una pregunta muy frecuente que la gente no sabe cómo llegar a esta documentación. Mucha de ella está en la página web de la Fundación Biodiversidad y, además, los modelos y los formularios están en el aplicativo en el cual se accede para realizar la solicitud de proyecto. Este es el portal, ahí tenéis el enlace. Está también, como os digo, en la página web, tanto del programa PLEAMAR como de la Fundación Biodiversidad. Es en el enlace en el cual entráis a lo que nosotros llamamos el portal de convocatorias. Y a través de ahí, en aquellas convocatorias que estén abiertas, podréis acceder a presentar la solicitud. Hay veces que da error. Por eso también, de verdad, no lo dejéis para el último día. Voy a ser muy pesada, lo siento, pero voy a ser muy pesada. Si queréis dejar, a ver, no debéis, pero si queréis dejar algo al último día, que sea el envío. O sea, que tú tengas ya todo grabado y sea darle a enviar y que hayas decidido dejarlo al último día por si decides añadir algo. Pero lo que es el acceso y entrar y empezar a ver eso, desde luego, si queréis dejarlo al último día, sobre todo el acceso. Porque el acceso, si tenéis algún tipo de problema, nosotros no lo podemos resolver. Ya tienen que ser los compañeros de informática, o sea, nosotros, lo que es el equipo técnico, no podemos resolver los problemas de acceso de este portal de convocatorias. Tenemos que derivar a terceros. Entonces, ya, pues esto, a lo mejor que se demora 24 horas, ponle. Por lo cual, importante no dejarlo al último día, probar desde el inicio que podéis entrar, que podéis acceder y que podéis, bueno, pues eso, acceder a lo que es la documentación y el formulario. Cosas importantes de aquí, que ya sabemos que a veces dan problemas. Puede ser, sobre todo esto pasa en entidades grandes, que ya haya, porque este portal de convocatorias lo que hace es que vincula el CIF de la entidad o el NIF de la entidad a una contraseña. Entonces, puede ser que vosotros estéis intentando entrar con el CIF de la entidad y no conocéis la contraseña, porque a lo mejor trabajáis en una universidad que tiene 30 facultades y 400 departamentos. Entonces, si hace 10 años ya hubo alguien que presentó una convocatoria, pues a lo mejor el CIF de la universidad ya está asociado a una contraseña y a un email al cual tú no tienes acceso porque no tienes ni idea ni de cuándo fue ni de quién lo presentó. Entonces, es recomendable, sobre todo para sitios que son grandes o que pueden cambiar el email porque pues, hay rotación de personal o lo que sea, que lo que hagáis sea acceder no a través del CIF de la entidad, sino a través del NIF de la persona que vaya a presentar la solicitud. Y entonces vinculáis un usuario, un acceso, pues a ese DNI y a ese email. De manera que si luego se os olvida, vais a poder recuperar la contraseña y recibir un email para la recuperación. Lo dicho, un email que tenga pocas posibilidades de cambiar, porque si el email es ahora uno y dentro de 2 años otro, pues el sistema lo va a mandar al email antiguo. Y luego esto es una cosa un poco rara, pero yo la comento porque a veces pasa y soluciona problemas. Puede ser que tú estés seguro, oye, ya, yo es que sé que mi NIF es este, porque no me lo voy a olvidar, sé cuál es mi NIF, y estoy seguro de mi contraseña, porque lo tengo aquí anotado y sé que no ha cambiado, y no me está dejando acceder, y tienes completa seguridad de tu número, de tu NIF y de tu contraseña. Prueba en ese caso a poner un 0, porque no sé por qué el sistema a determinados usuarios requiere que pongan un 0 antes para acceder. Entonces, si tú estás en introducción y te da error y estás seguro, pon un 0, que es muy posible que poniendo un 0 antes de tu NIF, el problema se soluciona. Y ya hemos accedido, ya estamos dentro. Entonces, una vez que estamos dentro, vamos a poder entrar en el aplicativo web, en el aplicativo de lo que es pues, la solicitud, que tiene estos apartados que estáis viendo ahí en la captura de pantalla. Unos datos de representante, unos datos de beneficiario, unos datos de lo que es la solicitud, un apartado para subir una documentación
Y una última pestaña en la cual nos genera un resguardo para que nosotros nos guardemos con toda la información que hemos facilitado y en qué fecha y en qué hora se ha mandado. Tener en cuenta, bueno, no sé si lo digo más adelante, pero ya me adelanto. Puede ser que si entráis con vuestro DNI personal, luego tengáis que cambiarlo. Porque es importante, los datos de la representación legal, pues todos los conocemos. Es el dato de representante legal de vuestra entidad. Los datos del solicitante, aquí son los datos de la entidad. Aquí no se dice decir datos de entidad, universidad tal, asociación no sé cuánto. Si habéis entrado a través del DNI, puede ser que ya salgan algunos campos autorrellenados y entonces en vez de salir de decir de la entidad, pues salga tu DNI y salga tu nombre. Hay que cambiarlo. No estoy segura si sale autorrellenado o no, pero puede ser. Entonces, si ahí sale, pues fulanito tal, pues borráis y escribís universidad, no sé cuánto, asociación, no sé cuánto, cofradía de no sé qué. Y simplemente para que lo tengáis en cuenta que los datos que necesitáis que poner son los datos de la entidad beneficiaria, no los datos de yo, Carmen, que estoy presentando la solicitud. Los datos de yo, Carmen, no son necesarios. Necesitamos datos de representante legal y datos de entidad. Y luego ya pues lo de la solicitud y todo lo demás. La guía, de verdad, voy a insistir mucho, está estupenda. Es una guía que ha quedado maravillosa y da paso a paso toda la información. Creo que lo suyo es que bueno, lo primero deberíais leer la guía antes de entrar, pero además, cuando estéis haciendo la solicitud, hacerlo con la guía a mano, para ir viendo apartado a apartado, pues leyendo y viendo qué recomendaciones o qué cosas se detallan en la guía. Bueno, tema importante, ya estamos dentro, ya he entrado en solicitud. Por seguridad, esto se cierra, creo que son a la media hora. A los 30 minutos la sesión automáticamente se cierra. Con lo cual sale ese mensajito cuando se vaya a cerrar. Aviso de sesión. Por su seguridad, su sesión se cerrará y está uniendo la cuenta atrás. 52, 51, 50. Tenerlo en cuenta. Nosotros hemos puesto a vuestra disposición el formulario en Word, lo que son todas las preguntas que salen en el aplicativo web, la tenéis en un Word, para que podáis responderlo en ese Word con calma y luego únicamente sea trasladar la información, copiar y pegar, para que sea todo mucho más rápido y no perdéis información. De todos modos, el aplicativo, el formulario web, tiene opción de guardar. Entonces, no vayáis pasando, avanzando páginas sin guardar, porque claro, si luego se cierra o se va la luz, pues vas a perder la información. Si le das a guardar, cuando accedas tendrás el borrador con toda la información que hayas guardado. Entonces, recomendación, que trabajéis sobre el Word para tener más o menos allí ya la información y luego sea más fácil trasladarla y que vayáis guardando periódicamente para que no perdáis. Formulario. También es interesante que trabajéis en el Word porque los caracteres están limitados. Entonces, hay un contador, en cada pregunta hay un contador de caracteres, 900 caracteres, 800, pero no podéis contar. Si estáis escribiendo directamente sobre el aplicativo, yo creo que es más complicado a que si lo hacéis en el Word y contáis las palabras y luego pegáis, la verdad. Pero bueno, que sepáis que hay un máximo de caracteres, que hay preguntas que tienen un asterisco y esas preguntas pues, son obligatorias responderlas. Que existe un campo de ayuda en todas las preguntas, que es poniéndote con el ratón sobre la pregunta, aparece un cuadrito verde con un texto de ayuda, que en la guía, por supuesto, están todas las explicaciones del campo de ayuda y más explicaciones adicionales, y que hay preguntas que consisten en subir documentación. Hay una página que es para subir documentos, pero luego aparte hay preguntas que son también para subir documentación. Por ejemplo, ya os he comentado que hay que dar los datos del representante legal, de la representación legal. Pues en ese momento en el que nosotros preguntamos nombre del representante legal, pues habrá una pregunta que es para subir el poder que acredita esa representación. Entonces, documentos que hay que subirlos y hacen referencia a una pregunta que ya hemos hecho, pues estarán a medida que vais avanzando en el aplicativo. Bueno, aquí es un poco resumen de lo que he hecho. No lo dejéis para los otros días. Las solicitudes se presentan por proyecto, con el cual, en el caso de las agrupaciones, se presenta una única solicitud. Aquí importante, pues que el coordinador coordine
básicamente, y entonces se compruebe que esté todo bien, que la documentación que se sube está bien, que todos los integrantes de la agrupación están subiendo los documentos cumplimentados, firmados, ese tipo de cosas. No hay límite, en esa convocatoria podéis presentar tantas solicitudes como queráis, 10, 4, las que queráis, no hay límite. La única limitación es que un mismo proyecto solo se puede presentar a un eje. Con lo cual, miradlo bien, si tenéis dudas podéis preguntar, si luego nosotros presentáis el proyecto al eje 2 y vemos que realmente el proyecto tiene más encaje en el eje 4, pues es una cosa que se ve en el comité de evaluación que se puede mover. Pero miradlo bien y tener en cuenta que no podéis, yo tengo dudas si el eje 2 o el eje 4, pues voy a presentarle el proyecto una solicitud al eje 2 y otra al eje 4. Eso no es válido. Solamente un proyecto se puede presentar a un eje. Y contará el último. En caso de, también nos pasa mucho que se presenta la solicitud y una vez que se ha presentado dices, pues veo un error, o me doy cuenta que no he subido este documento, o me doy cuenta que lo que he subido pensando que era el poder del representante legal, en realidad era pues la factura de gas del mes pasado. ¿Qué hago? Porque ya he presentado la solicitud. En ese caso tenéis que volver a presentarla. Cuando se presentan dos solicitudes, cuando se presenta dos veces un mismo proyecto, la que cuenta es la última que hemos presentado. Con lo cual, si presentamos algo y nos damos cuenta que nos falta documentación o que hemos cometido algún error, lo que hay que hacer es volver a presentarlo bien, y esa solicitud última que hemos presentado, que ya está bien, es la que se va a tener en cuenta. No vale, no es una opción válida decir, pues, es que me acabo de dar cuenta, pues eso, que he subido la factura de gas en vez del poder del representante. Te mando un email a Pleamar y digo, oye, mira, acabo de mandar la solicitud, pero es que me he olvidado. Te mando junto el poder para que tú... No incorporamos información que nos mandéis por email. La información tiene que estar subida en el aplicativo. Si se nos está olvidando, pues tendremos que volver a presentar una nueva solicitud con la documentación. ¿Qué más? Que os diga que existe, esto ya lo había comentado, existe un formulario, que es unas preguntas que se suben en el aplicativo, donde está, esto que os decía, de los datos del representante, de la entidad solicitante, datos del proyecto, que es la que tenéis también en Word, que os facilitamos, y existe un formulario en Excel que nos tenéis que subir. Hay una pregunta, como os digo, hay preguntas que consisten en subir documentación y hay una pregunta que es para que subáis vuestro formulario. Estos documentos, tanto los modelos que hay que presentar como el formulario en Word, para que vosotros podáis descargarlo y ir ahí completando y viendo qué os vamos a preguntar, o este formulario en Excel, está en el aplicativo. Genera muchas dudas, siempre recibimos un montón de emails preguntándonos ¿cómo hacer esta documentación? ¿Dónde encuentro el documento con el formulario? Cuando accedéis en la... No sé si se ve, pero bueno, la presentación, por cierto, luego la vamos a poner a vuestra disposición. Pero cuando tú entras en el portal de convocatorias, que ya hemos puesto con el DNI tuyo y tu contraseña, te salen las convocatorias que están abiertas. Aquí podéis ver convocatoria del programa Pleamar, estado, abierta. Y hay al lado dos columnas. La primera columna es de la documentación informativa y la segunda columna es para cumplimentar. Si le damos a la columna que tenemos más a la derecha, accedemos al formulario web. Si le damos a la columna que tenemos pues, accedemos a una página, una pestaña donde está toda la documentación que ponemos a vuestra disposición. Ahí están los formularios, están los modelos, están las guías que hemos comentado, volvéis a tener las bases, la convocatoria, las fax, todo. Entonces, esta documentación solamente la vais a encontrar aquí. Tenéis que entrar en el aplicativo, en el portal de convocatorias, y una vez que estéis en el portal de convocatorias, veniros aquí a la documentación informativa. Y ahí, como os digo, tendréis el formulario en Word, tendréis los modelos y tendréis un formulario Excel. Formulario Excel de 7 pestañas. 7 pestañas y una previa que está en amarillo, color destacado, que se llama instrucciones. Por favor, leer la página de instrucciones antes de empezar a cumplimentar el formulario. Tiene información útil y necesaria para poder cumplimentar correctamente toda la instrucción. Que tengáis en cuenta, de las 7 pestañas no vais a tener que rellenar todas. Hay una de ellas que es solamente para cumplimentar en caso de que vayáis a trabajar con buques pesqueros y estos barcos pesqueros vayan a tener algún tipo de remuneración económica.
Si no es nuestro caso, por ejemplo, esa pestaña no tendríais que cumplimentarla. ¿Qué tiene? Pues esto tiene un marco lógico clásico, todas las convocatorias de la Fundación Biodiversidad yo creo que tienen un marco lógico. No entro mucho en detalle, solamente decir que, ya lo he dicho antes, en el marco lógico siempre habrá una actividad A0 que corresponda a la comunicación. Que una actividad puede tener distintas acciones, que puede tener una actividad A0 comunicación y luego tengo A01 campaña en redes, A02 elaboración de 3 notas de prensa, A03 jornada divulgativa, A04 asistencia a los congresos. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta, lo nombramos así, la actividad primera de comunicación va a ser la A0, la siguiente actividad A1, la siguiente actividad A2, si hay subacciones, pues A01, A02. Los resultados, R1, R2, R3. Las fuentes de verificación, FV0, 1, 2 y 3. Y por favor, nombrarlo todo, porque si luego tenemos que decir a esta fuente de verificación no es correcta, tenemos que poder nombrarla. Entonces, para poder nombrarla, necesitamos que tenga un acrónimo. Así que cuando hagáis el marco lógico, por favor, hay una columnita para ponerle el acrónimo, poned el acrónimo. No lo dejéis en blanco, que es una cosa que suele pasar. Y bueno, ya lo he puesto ahí en negrita. No puede haber actividades, acciones, resultados o fuentes de verificación sin nombrar. Todo tiene que nombrar. Siguiente pestaña de Excel. La llamamos referencia. Es un nombre un poco raro, lo sé. Pero bueno, simplemente es una pestaña para que nos contéis un poco vuestras actividades, en qué comunidades autónomas trabajan y si van a trabajar con alguna especie o en algún hábitat. Aquí lo más importante es que por favor no nos dejéis campos en blanco. Si vuestro proyecto tiene 5 actividades, yo aquí tendré que tener una A0, A1, A2, A3, A4 y A5, porque mi proyecto tiene 5 actividades. Entonces yo aquí pongo todas. Si esta acción no tiene afección directa en especies o en hábitats, porque por ejemplo la A0, plan de comunicación, pues no tiene ninguna afección directa, no que no tenga afección, es afección directa. No voy a trabajar directamente en el plan de comunicación ni con especies ni con hábitats. Pues entonces ponemos no aplica, no lo dejamos en blanco, ponemos no aplica. En este formulario, voy a ser pesadísima, ya os lo digo, en este formulario todo tiene que estar cumplimentado y o bien tendremos unas comunidades autónomas, unas especies y unos hábitats o tendremos un no aplica. Y solo tendremos que poner las especies, los hábitats, las comunidades autónomas si vamos a ver si va a haber una afección directa. Si yo estoy haciendo un inventario visual en el fondo marino, no está habiendo una afección directa. Si yo estoy cogiendo este ejemplar para sacarle una muestra o estoy cogiendo esta pardela para ponerle un marcador GPS, ahí sí que está viendo hay una afección directa. Si yo estoy en un cerro con unos prismáticos haciendo un censo, ahí no estoy haciendo una afección directa. No estoy cogiendo a un bicho para ponerle una anilla o para ponerle un GPS o una marca satelital o lo que sea. Solamente necesitamos esta información. Esta información es para reporte de los que hacemos al ministerio, vamos. Y solamente es necesario si hay una afección directa, si estoy trabajando directamente en ese espacio con esa especie o en ese hábitat en pradera de Posidonia. Pues ahí sí, si no, no aplica. Y todo tiene que ir nombrado de una misma manera. Por favor, esto también simplificarnos la vida y el trabajo. Si yo estoy poniendo región de Murcia, otro me pone Murcia y otro me pone tal, cuando yo integre toda la información, pues me toca ponerme a unificar el que ha puesto región de Murcia, Comunidad Autónoma de Murcia. Entonces, os pedimos que todos lo nombréis de la misma manera. En el caso de las especies, en todos poner el nombre común y el nombre científico. Entonces, hay una serie de nomenclatura que hay que hacer que viene ya definida y viene en la guía. En la guía tenéis la referencia de dónde está esta información, de dónde está el listado, las listas patrón de especies y de hábitats, que son las que hay que utilizar de referencia, donde salen sus códigos y sus nombres, para que todos, por favor, uséis las mismas listas patrón y usemos los mismos nombres y usemos los mismos nombres científicos y los mismos hábitats y llamemos a las cosas de la misma manera. Y entonces, cuando nosotros integremos toda la información, pues os daremos muchísimo las gracias porque nos simplificaréis la vida infinito. Luego hay un cronograma, esto también es lo típico. Si estamos trabajando en agrupación, le damos un color a cada integrante de la agrupación y lo que hacemos es sombrear, no tiene mucho más. Importante,
Pues lo mismo, que si mi proyecto tiene 5 actividades, yo tengo una A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Que no me quede ahora la A2 sin poner en ningún sitio, que a veces pasa. Duración máxima, lo ha dicho Javier varias veces, 24 meses en el caso de proyectos nuevos y 18 en los que son cotización. Hay otra pestaña de recursos humanos, y voy a ir un poco rápido porque esto ya si no, como que se alarga. Importante de la pestaña de recursos humanos, la duda más frecuente es que yo no sé a quién voy a contratar. Yo tengo que contratar aquí a un biólogo o a un técnico de laboratorio o a un patrón de barco, pero no me sé ahora mismo el nombre porque, chica, esa contratación la haré dentro de 24 meses si me concedes el proyecto. No pasa nada, lo ponemos genérico. Ponemos persona por contratar, técnico de laboratorio pendiente de definir, contratado 1, contratado 2, lo que sea, con la estimación de cuánta dedicación, cuánto es el porcentaje de imputación y demás. Y ponemos eso, persona contratada, y una vez que nosotros hayamos contratado, pues ya mandáis y decís, oye, ya tengo el nombre de esta persona, y nos mandáis un nuevo cuadro de recursos humanos y actualizadito con sus nombres. Otra cosa importante, que no se pueden subcontratar ni externalizar lo que es la dirección, la coordinación o la administración del proyecto. También, aquí en los Excel, esto pasa también en el marco lógico, en el cronograma y demás. Hay una serie de filas. Si vuestro proyecto ahora necesita 5 filas más, pues está desbloqueado. Simplemente añadir filas y añadir las filas que necesitéis. Y, por supuesto, en la guía hay más información, pero otra cosa importante es que os pedimos el número de meses, le hemos cambiado el nombre para ver si se entiende más fácil. Número de meses de dedicación al proyecto. Aquí lo que queremos es, hablando claro, es como el número de nóminas que se van a encontrar. O sea, si yo voy a hacer una campaña del 15 de junio al 15 de septiembre, tú puedes decir, son 3 meses. Yo pongo 3. No, son 4. Porque en este caso, del 15 de junio al 15 de septiembre, voy a tener 4 nóminas. La nómina de junio, la de agosto, la de septiembre, o sea, me estoy dejando un mes, sí. La de junio, la de julio, la de agosto y la de septiembre. Son 4, con lo cual en el número de meses de dedicación al proyecto ponemos 4. ¿Vale? Lo explico ahora porque luego siempre hay un montón de modificaciones porque esto no ha quedado claro y hemos puesto 3 meses en vez de poner 4, que sería lo suyo. Venga, pestaña económica. Ya lo he contado cuando estaba hablando de la parte económica. Hay 2 tablas. Tenemos una tabla con las partidas y luego tenemos otra tabla con las acciones. Somos súper buenos, me he dado cuenta, porque yo mirando los formularios Excel de otras áreas, que tienes que ponerlo desglosado por comunidad autónoma, desglosado luego por actividad entre cada integrante de la agrupación, y nosotros en realidad os lo damos sencillísimo, es así, porque únicamente nos tenéis que decir el importe por partidas. Si eres una entidad, pues solamente lo tuyo. Si es una agrupación, cada integrante de la agrupación por partidas, y luego lo que es el importe por actividades. En el caso de las actividades, igual, si mi proyecto tiene 5, pues hará las 6 filas, A0, A1, A2, A4 y A5. Y ponemos el importe estimado, que siempre nos dice, es que yo no sé exactamente, es que es muy difícil. Chicos, una estimación del presupuesto para esa partida. No os estamos pidiendo ni por comunidades autónomas ni por integrantes de la agrupación. Simplemente una estimación genérica de presupuesto para esa actividad. Importante del formulario Excel. No nos gustan los decimales. No nos gustan nada los decimales. Nos dan muchísimos quebraderos de cabeza, luego redondeo, céntimo arriba, céntimo abajo, de verdad, no. Entonces, hemos añadido, esto es nuevo, esta es la convocatoria. Los que hayáis presentado el proyecto en la convocatoria del 23, veréis que esto no era así. Hay una fórmula de redondeo. Os pedimos que, por favor, intentéis hacer esta estupenda estimación de presupuesto en números redondos. Sí, son maravillosos. Pudiendo poner 21.100, ¿qué necesidad de poner 21.098,43? Pongamos 21.100. Y os digo que si no, habrá una fórmula de redondeo. Y esto me sirve para decir que los formularios son nuevos. Si vosotros sois veteranos y ya presentáis el proyecto en la convocatoria anterior, no digáis, bueno, yo tengo aquí los formularios descargados, cojo estos y no, tenéis que volver a entrar en el aplicativo y descargar los formularios porque hay cambios. Entonces, siempre nos pasa, siempre hay algún proyecto que usa los formularios de la convocatoria anterior. Y no sois vosotros, que estáis aquí escuchándome. Vosotros entrar y descargar el formulario. Entonces, en la económica veréis, pues eso, que tenemos una estupenda fórmula de redondeo y si vosotros ya directamente vais a números enteros, pues mucho mejor. Lo que he dicho antes, no están protegidos el Excel.
Entonces, hay fórmulas. Por favor, tener cuidado cuando estéis tocando el Excel para no perder las fórmulas. Hay unas celdas que están sombreadas en amarillo que son aquellas que tienen fórmula. Para que ya sepáis que vosotros ahí no tenéis que introducir nada de información. Esas ya se autocalculan con lo que vosotros hayáis puesto antes. Si yo me vengo aquí a la anterior, no sé si se ve algo, la verdad, en esas casas, pero bueno, los gastos indirectos, los costes indirectos que ya os habíamos dicho que estaban hechos con un procedimiento simplificado del 7% de los gastos directos, veis que salen amarillo porque esto ya te suma todo, te lo calcula y te lo hace. Entonces, si veis algo en amarillo, por favor, no me deis información y lo dicho, tened cuidado para el tema de las fórmulas y lo de siempre, en la guía está todo explicado. Sanchipes, esa es la que os comentaba, que solamente hay que cumplimentar en el caso de que vayáis a trabajar con barcos pesqueros y tengan algún tipo de compensación económica. Eso lo documento igual que otros, igual que el N3, declaración de las ayudas, sobre financiación, bla, bla, y lo tendréis que presentar varias veces a lo largo de lo que es la ejecución del proyecto. Y luego, decía Javier que una de las cosas que tienen que cumplir los proyectos es la capacidad operativa, financiera, administrativa, y demás. Para ver que hay capacidad operativa, os pedimos que por favor nos incluyáis 3 proyectos similares que se hayan ejecutado. En el caso de una agrupación es entre todos, que nos sirva para ver que efectivamente existe una capacidad operativa para poder ejecutar proyectos similares. Y ya con esto acabaríamos el formulario web. El formulario web, como digo, se sube al aplicativo y una vez que hemos implementado y hemos respondido a todas nuestras preguntas, hay un apartado, una pestaña de documentación. Aquí hay que subir una serie de documentos, están marcados en asterisco los que son obligatorios, los que no tienen asterisco no son obligatorios, pero tenéis que tener cuidado porque a lo mejor aquí no están marcados obligatorios porque no son para todos, pero para ti sí. Y pongo un ejemplo. A lo mejor si tu proyecto es de eje 3, obligatoriamente todos los proyectos de eje 3 tienen que subir X papel. Entonces no lo podemos poner como documentación obligatoria. Los proyectos de eje 1 o de eje 2 o de eje 4 no lo tienen que subir. Pero tú, que eres de eje 3, para ti sí que va a ser obligatorio. Lo digo para que no os confiéis y digáis, subo lo obligatorio y al resto no le echo cuenta, porque a lo mejor para ti sí te aplica. Entonces, esto, de nuevo, en la guía viene todo explicado estupendamente y te dice cuál es obligatorio y qué no es obligatorio. No subáis, por favor, PNG, porque no lo reconoce. No subáis archivos de más de 4 megas, porque van a dar problema. Y recordar que todo tiene que ir firmado digitalmente. Igual aquí estamos a tope con el papel cero, no queremos nada de papel, no queremos ni firmas a mano, queremos firmas digitales, además es maravilloso y si no la tenéis, empezar a hacerla, porque es lo mejor que vais a hacer en vuestra vida. Certificado digital y la firma digital simplifica todo a la hora de presentar una convocatoria, a la hora de presentar la declaración de la renta y a la hora de hacer cualquier papel con la administración. Entonces, tened en cuenta que todos los modelos están firmados. Más cosillas. En el caso de agrupación, hay un modelo que es el M1, que es el de solicitud de la subvención, que se desdobla. Existe el A si tú eres una entidad individual y el B si vas en agrupación. El resto de modelos, que son declaración de las ayudas, declaración de infracción, declaración de accesibilidad, ahí hay que presentar uno por entidad solicitante. Si yo soy una agrupación de 3, tendré que presentar 3 declaraciones de infracción o de otras ayudas. Tenemos que presentar uno por cada entidad. Aquí vuelvo a insistir, ya os digo que esto es pesadísima. Que el coordinador, por favor, coordine. Nos pasa mucho que tenemos una agrupación de 4 y de esos 4, 3 presentan el documento de una manera y otro lo presenta de una manera completamente diferente. O presenta un modelo antiguo y es como, chiquillo, tú no te estás dando cuenta que alguien lo está haciendo mal, o 3 se lo tienen bien y 1 lo tiene mal, o 1 lo tiene bien y 3 lo tienen mal. Entonces, estas cosas, pues que el coordinador eche un ojo antes de mandarlo, que luego pasa mucho. Entonces, pues, quien presenta la solicitud sube todos los documentos y sube todos los de la agrupación. Hay un documento que tenéis que presentar que es inexistencia de antecedentes penales, persona jurídica, no persona física. Es decir, es para la entidad. Aquí hay muchísimos errores, porque nos soléis presentar el certificado de inexistencia de antecedentes penales del representante legal. Y yo no quiero certificado de antecedentes penales del representante legal. Yo el que quiero es el de la entidad. Eso es que antes no existía, pero hace ya muchos años que existe ese certificado. De verdad, se puede solicitar vía web o carta y demás.
tarda un poco, con lo cual lo de siempre, no lo hacéis para el último día porque entonces no lo vais a tener. Que tarda unos días, tarda una semana a lo mejor, a no ser que uno vaya en presencial, que en ese caso no, pero bueno, empezar a tramitarlo ya para tenerlo. Hay 2 meses, hasta el 28 de julio, hay tiempo de sobra. Ahora, si no tenéis ese certificado, lo podéis pedir. Si ya lo tenéis, tened en cuenta que tiene que tener una validez inferior a 6 meses, muchos de esos documentos. Si nos presentáis de convocatorias anteriores y tiene 1 año y pico, no nos va a valer. Entonces, también es tenerlo en cuenta. Bueno, pues ya he hecho todo, ya he presentado mi documentación, he generado mi resguardo, lo he mandado, soy plazo, todo ha ido bien. ¿Qué viene ahora? Bueno, pues habrá un proceso de evaluación de las solicitudes, un comité de evaluación, y una vez que haya un comité de evaluación, entramos en lo que, bueno, hay una comunicación a los proyectos preseleccionados y a estos proyectos preseleccionados se les habilita el aplicativo para que vuelvan a entrar de nuevo y a un nuevo formulario web y presenten nueva documentación. Lo que decía antes, que tu proyecto sea preseleccionado no te convierte en beneficiario. Hay un trámite posterior y no todos los proyectos preseleccionados tendrán que ser beneficiarios a no ser que se complemente el formulario, se prepare la documentación y todo lo demás. Esta fase es muy rápida. Yo os digo, además, son 10 días. Ahora tenéis 2 meses. Cuando vais a hacer idea que la cantidad de tiempo que os va a dedicar es más rápido. En 10 días lo podéis hacer más que de sobra. Y tanto la fase 1 como la fase 2 tienen un periodo de subsanación. Importante que solo se puede subsanar documentación previamente que se ha aportado. Si presento un documento y no está firmado o hay algo mal, ¿vale? Ese documento lo podemos subsanar. Si yo no estoy presentando el documento, no lo puedo subsanar. No puedo subsanar documentos que no he presentado. Importante, muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Y lo dicho, existe tanto para fase 1 como para fase 2. Lo que comentaba antes, luego hay una tercera fase, no voy a entrar mucho en ella, simplemente es que las entidades beneficiarias, que sepáis que aquellos proyectos que resultan beneficiarios, pues luego tendremos una reunión con ella y os pasaremos un cuestionario para que nos rellenéis una serie de indicadores que necesitamos reportar. Y ya me vengo a las 3 últimas slides. Bien, o sea, tampoco me habla tanto. Bueno, las 3 últimas slides, que son las transversales, que son lucha contra el fraude, huella de carbono y la integración de la perspectiva de género. Simplemente que tengáis en cuenta, somos administración, es nuestra obligación y estaremos muy pendientes de la lucha contra el fraude. Es decir, que no haya conflicto de intereses, que no haya doble financiación, es decir, que un gasto no se pueda financiar el mismo gasto en distintos fondos. Y también esto lo necesitamos en esta convocatoria y hay un modelo para ello, es uno de los modelos que nos tenéis que presentar, creo que era el 6. Es el modelo de titularidad real. Titular real es aquella persona que tiene el control de la entidad. En el caso de yo qué sé, fundaciones y demás, pues sí. Sí, hay un patronato, bueno, viene definido, lo tenéis explicadísimo en la guía. Entonces, y en los modelos hay una explicación de todo ese tipo de cosas. Pero bueno, simplemente que sepáis que es una de las cosas que nosotros vigilamos y tenemos muy en cuenta, que no haya ni doble financiación ni conflicto de interés y que tendremos también que recabar información sobre la titularidad real. Sí, pues cierto, gracias. Hay unos canales de denuncia, lo tenéis, hay una guía, tenemos puesta, igual que tenemos la guía para la presentación de solicitudes, hay una guía de lucha contra el fraude. En esa guía tenéis enlazados todos los canales de denuncia en caso de que sospechéis que algo se está invirtiendo, que está habiendo un conflicto de intereses o que está habiendo una doble financiación. Hay un canal tanto interno como externo, tanto con nosotros como con la Oficina Española, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude o con el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. En la guía tenéis todos los enlaces para poder acceder en caso de que tengáis una sospecha de fraude. Siguiente tema, huella de carbono. Todos los proyectos, esto viene definido en la convocatoria, todos los proyectos tienen que aportar información relativa a la huella de carbono. Nuestra recomendación es que lo hagáis de manera anual, que año vencido vayáis recopilando esa información. Nosotros vamos a seguir de manera periódica, o bien en los informes de justificación de proyecto o bien a año vencido, os pediremos que nos hagáis que nos paséis este reporte. Si se den cuenta, simplemente que el cálculo es en toneladas de CO2 equivalente y que podéis usar cualquier herramienta. Nosotros recomendamos que uséis la del PECO, la calculadora de emisiones ecológica y demográfica, pero si vuestra entidad tiene una herramienta propia,
pues podéis usarla, o si os sentís más cómodos porque tenéis experiencia en otra herramienta existente, también podéis utilizarla. En nuestra formación, yo os digo, sería la del Miteco, que creo que es fácil, es intuitiva, es fácil de entender, y os animamos o por lo menos que tengáis en cuenta que cuando hagáis vuestra pensar en el proyecto, que tengáis en cuenta que igual que los coordinadores van a tener una mayor dedicación de tiempo, pues que también todas aquellas entidades tenéis que tener un tiempo que es este cálculo de huella de carbono. Y luego, por último, la integración de la perspectiva de género. Hay una guía para ello, lo que os decía, porque hay veces que entendemos que es difícil saber cómo se puede integrar. Entonces, en esta guía se dan una serie de pautas. Tenéis que tener en cuenta que en la fase de formulación lo suyo es hacer como un diagnóstico de qué está fallando. Hay un enfoque de género en todas las fases de lo que puede ser mi proyecto o en todo el ámbito mío de trabajo. Hay una situación diferenciada, que veamos, sector pesquero, a lo mejor entre hombres y mujeres. Veo que faltan mujeres patronas. Se puede hacer este diagnóstico previo y a partir de tener un diagnóstico previo ya podemos más fácilmente ver qué objetivos o qué actividades podemos incorporar en este proyecto para reducir esa fecha. Y bueno, pues por supuesto, una vez que están los proyectos en marcha, pues dar una serie de pautas a los equipos de trabajo, que esté todo representado. Por favor, la paridad nos pasa mucho. Con el panel que se dice, nosotros eso lo intentamos tener muy en cuenta. Sabéis que hay que participar o organizar una jornada divulgativa, pues intentemos, por ejemplo, que esa jornada sea paritaria, o por lo menos que haya la representación de mujeres, que hay muchas mujeres que tienen cosas que decir. Entonces, incorporémosla en las jornadas y en los equipos de trabajo. Y nada, no entro mucho más en detalle, pero es una guía muy extensa que os da mucha ayuda en muchas ideas sobre eso. Y ya cierro simplemente recordando que tenemos una página web. Ahí tenéis el enlace, www.programapleana.es. Ahí tenéis toda la información de la convocatoria. Tenéis el enlace al portal de convocatoria. Tenéis el enlace a lo que os comentaba Javier del portal para buscar otras entidades para formar agrupaciones. Tenéis además los 43 proyectos que se están ejecutando ahora en la convocatoria del 23 y además información de los proyectos pasados. Y bueno, creo que merece también la pena echar un ojo y ver qué es lo que se está haciendo. Puede dar ideas también para ver qué líneas de trabajo se están haciendo, para ver que tu proyecto hace cosas que no se están financiando ya. Bueno, si no la conocéis, desde luego, os invitamos a visitarla. Y ahí dejamos en esta última slide un enlace a lo que es el email nuestro de Pleamar, pleamar@fundacion-biodiversidad.es, donde si nos escribís, supongo que en el chat a lo mejor estáis preguntando y Margarita, Leticia y Susana estarán respondiendo, pero si tenéis alguna duda que a lo mejor no queréis hacer en el chat porque es un poco más personal vuestro proyecto y no queréis hacerla en vía pública o lo que sea, siempre podéis escribirnos y nosotros intentaremos responderos lo antes posible. Y ya está. Con esto, pues le doy paso a Javier. Pues yo cerrar únicamente. Nada, daros las gracias por la asistencia. Me dicen que no hay ninguna pregunta por contestar en el chat. Únicamente me han pedido que recalque el tema de la subvención, que yo creo que tanto Carmen como yo hemos dicho como 10 veces, pero parece que hay alguna duda aún con la subvención. 70% de subvención, 30% aportación de las entidades beneficiarias, tanto si son públicas como privadas. ¿Por qué se genera esta confusión? Porque en la convocatoria se hace referencia a que para las entidades públicas la intensidad de ayuda pública podrá llegar a ser del 100% de los proyectos. ¿Vale? Esto es terminología del reglamento FEMPA, que habla de intensidad de ayuda para las entidades públicas del 100% y a partir de ahí se calcula la subvención. Básicamente, por ponerlo en claro, es que la aportación de la entidad beneficiaria, si es pública, va a formar parte de la intensidad total de ayuda pública del proyecto. Pero la regla general es 70% subvención que aportará la FB, 30% tienen que poner todas las entidades beneficiarias. Pues decía antes que ya luego nosotros, cuando llegue la hora de certificar esos gastos, determinaremos qué es FEMPA, qué es aportación de la FB y qué es aportación de las entidades beneficiarias. Así que regla sencilla, 70-30, ¿vale? Y sin más, bueno, hay por ahí una mano levantada, pero yo creo que
habla algo de alguna pregunta de las universidades que ha llegado ahora, que os la contestaremos por el chat. Y nada, simplemente recalcaros la importancia de leer bien los documentos de la convocatoria, orden de bases, convocatoria y las guías, todas las que hemos comentado. Es un trabajo, sabemos que intenso y importante, pero facilita luego mucho todo lo que tiene que ver con la ejecución de los proyectos. Pensar que no es tiempo perdido, es una inversión la que estáis haciendo y que eso va a facilitar luego que el proyecto se desarrolle adecuadamente. Vale. Entendemos pues eso, que a veces estáis centrados en mi proyecto, mis actividades y tal, pero es importante tener todos los detalles luego de la convocatoria, de la elegibilidad de los gastos, de cómo va la financiación, bueno, todos los detalles, ¿vale? La comunicación, que es muy importante para nosotros, que todo eso lo tengáis en cuenta. O sea, veo, que no sé si se han contestado, pero veo varias preguntas en el chat que hacen referencia a la fecha de comienzo, estimación de fecha de comienzo de los proyectos. Hay 6 meses desde el cierre de la publicación del... Plazo que tenemos para resolver, de 6 meses desde la cierre. Finalización del plazo para presentar solicitudes. Es decir, el Entonces, 28 de enero sería la fecha máxima para publicar la resolución. Intentaremos que sea a finales de diciembre para que los proyectos puedan comenzar a principio de año, en enero. Pensar que los proyectos nuevos, los que van a tener una duración de 24 meses, empezarán ese día después de la presentación de solicitudes. De la publicación, de la publicación de la resolución, perdón. ¿Vale? Entonces, será en torno pues, a ese mes de enero, previsiblemente, en el que empiecen los proyectos. De todas formas, cuando se acerque esa fecha, pues vais a ver, ya iréis viendo las fases que os ha contado Carmen, la fase 2 y la fase 3, pues iremos tratando de marcar esas fechas de inicio de los proyectos. Los proyectos que van a ser de continuidad de 18 meses, pues para nosotros lo ideal es que empiecen una vez que el otro ha finalizado o en ese ínterin en el que está ya finalizando y de comienzo el otro, ¿vale? Entonces va a depender un poco de esa fecha de resolución. Todos los proyectos, si no recuerdo mal, finalizarán, menos uno que un mes menos, finalizarán en el 22 de enero del 26 y va a ser en torno a esa fecha en la que estemos resolviendo esta convocatoria. Así que nuestra intención es que se puedan coordinar uno con el otro, el que acaba con el que empieza, y sobre todo a efectos del personal implicado en los proyectos y demás. De todas formas, con la preselección vais a tener ya como una primera noticia de si ese proyecto tiene posibilidades de tener continuidad o no. Así que ahí habrá un tiempo, o bien para cerrar el proyecto convenientemente, o bien para poder alargarlo si es que va a tener una segunda fase de ejecución. Y nada, sin más, bueno, incidir en todo lo que hemos ido hablando durante la mañana, en todos los retos ambientales que tenemos por delante. Esta convocatoria, como os decía, persigue apoyar al sector pesquero y acuícola para impulsar su sostenibilidad. Se está celebrando la Cumbre de Naciones Unidas de los Océanos estos días en Niza y pensamos que nuestros proyectos o que vuestros proyectos están contribuyendo a aportar muchas soluciones a los retos que tiene el océano y en concreto los sectores pesqueros y acuícolas por delante. Así que animaros a hacer esa aproximación y ese enfoque en clave de sostenibilidad y de reforzar la colaboración entre las organizaciones científicas, el sector ambiental y el propio sector pesquero y acuícola. Y desearos mucha suerte con la formulación de los proyectos. Deciros que hemos recalcado durante toda la mañana que estamos a vuestra disposición en el correo de Pleamar para resolver vuestras dudas. La jornada va a quedar grabada, la compartiremos en la web de Pleamar en estos próximos días, así que podéis volver a echar un ojo si hay algún detalle que os ha quedado alguna duda. Y nada, mucha suerte. Nos vemos o nos escuchamos por el correo y en todos los foros que hay relacionados con la convocatoria. Buenos días.